¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y vamos a empezar hablando nada más ni nada menos que de Quino. Este fue un año de muchísimos acontecimientos alrededor de Quino, pero bueno, últimamente ustedes saben, se han cumplido 50 años de Mafalda. Quino fue premiado hace unos días con el premio Príncipe de Asturias, la primera vez que lo recibe un humorista en la historia de este premio. Y ahora apareció este libro Mafalda, Historia Social y Política, donde se hace un análisis sobre el personaje y la tira de Mafalda realmente profundo y muy bien hecho. Creo que faltaba un libro como este, porque se habla mucho de Quino y de Mafalda, pero un estudio hecho por una historiadora con esta profundidad, la verdad que no existía. Vamos a empezar hablando de este tema y ahí presentamos a la autora del libro. Isabela Cose. Nació en Montevideo en 1966. Historiadora e investigadora, es autora de Pareja, Sexualidad y Familia en los años 60 y Estigmas de Nacimiento. Mafalda, Historia Social y Política es su último libro publicado. Bueno, Historia Social y Política, Mafalda, Historia Social y Política. Yo creo que no había, ¿no? La verdad que no había un estudio de esta profundidad sobre Mafalda y hacía falta. Cuando uno lo lee descubre tantas cosas, ¿no?, que por ahí no sabía. Yo le contaba a Isabela recién, tantas veces entrevisté a Quino y acá aparecen un montón de elementos que la verdad que yo no conocía. Vos decís en el libro que no solo refleja Mafalda a la clase media, sino que fue constitutiva de la clase media en cierto sentido. ¿Cómo es eso, Isabela? Sí, yo creo que la identidad de la clase media en los años 60, Mafalda dialogó con esa identidad y también la ayudó a constituir. La posibilidad de reírse, el humor juega con los sentidos que el lector o quien escucha coloca. El humor requiere un papel muy activo de quien escucha y el humor de Quino muy especialmente es un humor muy conceptual, muy abierto. Y entonces Quino, con el personaje de Mafalda y yo creo que con la banda y con los diferentes personajes, constituyó determinada mirada de la clase media sobre sí misma en este periodo, una clase media intelectual con Mafalda y una visión de la clase media heterogénea, digo yo. Una las clase contradicciones, media, ¿no? Exacto, anclada en las contradicciones ideológicas y culturales. Claro, y ahí Quino utiliza los distintos personajes, ¿no? Susanita o Manolito, cada uno es un prototipo. Cada uno es un prototipo. Yo creo que esto, bueno, que la construcción que hace Quino es intuitiva y esto también le da mucha riqueza, porque entonces Quino tiene una reflexión filosófica introspectiva y un trabajo con la realidad de mucha atención, de mucha observación de la realidad, que fluye intuitivamente. No estoy, bueno, él mismo ha explicado, pero además es una de las ideas que yo he podido como afirmar, es que de algún modo la historieta va modificándose en diálogo con las exigencias de producción que tiene el propio Quino y con la realidad política y social. Claro, va cambiando y es muy interesante ver toda esa evolución, ¿no? Cuando empieza Mafalda, hasta los personajes son distintos, porque el padre era más gordo, la misma Mafalda cambia. Mafalda al principio tenía un gesto enojado, decía malas palabras, va modificándose también Mafalda, ¿cierto? Absolutamente. Muy especialmente yo creo que Mafalda va dialogando con las estructuras que van cambiando en la historieta e incluso el dibujo. Yo creo que la línea de Quino en la historieta, Quino es un dibujante maestro en viñetas, para él hacer una tira, es decir, una producción que se va continuando y que es un desafío en ese momento. De hecho no ha hecho posteriormente tampoco otras tiras. Y la tira va modificándose a medida que van incorporándose nuevos personajes y a medida que Quino va trabajando y va haciendo, yo creo que más rica y más sofisticada su propio dibujo. Sí, el personaje de Mafalda efectivamente se va estilizando, va sin perderlo del todo, va modificando en parte este componente andrógino
este componente que le permite poner en una niña dialogando con las tensiones generacionales y de género que atravesaban ya la Argentina a comienzos de los 60. Son muchos los cambios que se introducen, pero además también hay cambios de acuerdo a cada medio que va publicando Mafalda. Todos recordamos que empezó como una publicidad de electrodomésticos, ¿no? De la marca Mansfield, que era de Cian Di Tella, leí también en el libro, eso no lo sabía. Y bueno, y después, cuando empieza a salir como historieta, empieza en la revista Primera Plana y ahí es el primer cambio. Ya para Primera Plana cambia Quino. Sí, en Primera Plana la historieta termina de cuajar. Quino hace una modificación importante en el primer boceto, que fue el boceto que creó para Mansfield, que finalmente nunca terminó saliendo, no por la historieta en sí, sino por otras razones. Era una pareja con 2 hijos. Y en Primera Plana se configura un único personaje. Ahí en el libro aparece la historieta con el hermano de Mafalda grande, era la familia tipo con 2 hijos, ¿no? Absolutamente. Sí. Y este personaje, que era muy parecido a Charlie Brown, el famoso personaje de Snoopy. Que era el modelo, ¿no? Era el modelo que le habían pedido, una conexión de una versión argentina de Charlie Brown, con una conexión de Lorenzo y Pepita, que era otro famosísimo. Blondie, sí, ¿quién no se va a acordar? Sí. Bueno, los que son grandes se acuerdan, yo me acuerdo. Le habían pedido una conexión de ambas cuestiones y después Quino termina de configurar una historieta en la que el centro es este personaje que muy intuitivamente es un personaje femenino. Es un personaje femenino, pero que transgrede muy claramente las primeras tiras. En una de ellas, por ejemplo, está haciendo una camita para su muñeca, pero la construye ella misma, y en otras tiras dice malas palabras, cuestiones que implicaban confrontar muy claramente con el estereotipo de las chicas dulces que aparecían en los libros de lectura. Claro, ya empieza así Mafalda, pero aparte está está muy marcado, qué sé yo, la diferencia con la madre, los temas generacionales que surgían en ese momento, el rol de la mujer y demás. Absolutamente, ¿no? Está trabajando sobre esas tensiones generacionales que implicaba, bueno, que se ponen en relación con la emergencia de un estilo femenino de jóvenes o modernas o liberadas o independientes que se proyectaban como mujeres transgrediendo o rompiendo con el estereotipo del ama de casa y madre. Y entonces cuando Mafalda le increpa porque no se realizó, porque no siguió estudiando... Dejó la facultad para casarse. Exacto, la mamá de Mafalda. Sí, hay una tira en la que miran la libreta de matrimonio y hablan de la profesora de música en otra... Las expectativas puestas por la profesora de música en otras tiras. Está dialogando con estos procesos que estaban, bueno, atravesando en la sociedad argentina. Claro, totalmente. Las mujeres. Ahora, lo hace una nenita, porque eran conflictos que por ahí surgían con adolescentes. Pero ¿quién opone todo este discurso en una nena de 4 años, no? Sí, más o menos. Sí, y bueno, creo que eso es bien interesante, porque creo que a una niña se le permite una confrontación con sus madres que quizás poniéndolas en boca de un adolescente hubiera significado, bueno, traspasar los límites de lo que a las madres, que también podían leer la tira, estaban dispuestas a aceptar. Y por otro lado, la tensión entre la madurez de las preguntas y de la interpelación de Mafalda y la connotación infantil del personaje, ambas cosas, madurez y cierta inocencia que está asociada con la infancia en estos años, hace parte importante de la estrategia de lo risible. Es notable porque decíamos al principio que representaba la clase media, ¿no? Y los conflictos de la clase media en ese momento, pero Mafalda trasciende la clase media urbana de Buenos Aires, pues también se dijo que era muy porteña. Se lee en todo el país y la leen todas las clases sociales, o sea, la clase trabajadora también sigue a Mafalda. Sí, yo creo que es un proceso gradual y que se explica a lo largo del tiempo. En principio, la primera sorpresa, incluso creo que en cierto punto para el propio Quino, fue que este personaje tan porteño se convirtiese en una historieta a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Entonces traspasa ya en el 68 las fronteras de la Argentina, primero al Uruguay y después a Europa, especialmente su entrada es a través de Italia y América Latina, ¿no? Ambas cosas en forma simultánea. Sí. Y también la historieta tiene un componente que trasciende la clase media en tanto
ciertos fenómenos que están referidos en la tira, la rebelión de los jóvenes, los problemas intergeneracionales, las cuestiones del consumo, que es tan importante en los años 60, también son problemas que trasvasan a la clase media. Y por otro lado, no olvidemos que la historieta tiene algunos temas, pone en juego algunas cuestiones como el poder, la injusticia, la hipocresía, que son bastante atemporales, bastante universales. Entonces, estas dos cuestiones han facilitado que, si bien la clase media está en el centro de la construcción de la historieta, pueda ser leída y puede interpelar, y yo creo que bueno, especialmente a lo largo del tiempo esto se ha incrementado, a otros sectores sociales y a otros universos nacionales. En Italia, creo que es el primer país europeo, ¿no?, donde sí. tiene éxito así Mafalda, sale en un libro con un prólogo de Umberto Eco que hace todo un análisis, y eso le da un espaldarazo muy grande. Muy ¿no? grande, muy grande. Eco le otorga, bueno, una legitimación muy importante. Claro. Además tiene que ver con polémicas que se estaban produciendo sobre los cómics y sobre la cultura en estos momentos de transformaciones culturales y de ascenso del tercer mundo. Entonces, de algún modo, Mafalda le permitía mostrar, bueno, no solamente las transformaciones sociales y culturales y políticas que estaban viviendo los países del tercer mundo, los países pobres, el ascenso de las luchas sociales y de una nueva política que, bueno, para muchos intelectuales y políticos en Europa inclusive, era el canal por el cual se iba a transformar las relaciones de poder en el mundo, y iba a haber un escenario de liberación. Claro, y fines de los 60. Pero se dan dos fenómenos que vos marcás muy bien en el libro. Por un lado, reconocen Latinoamérica, que por ahí era mirada como el lugar exótico, ya sabemos, además estaba el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Pero por el otro lado se apropian. Son dos miradas. Lo ven como un fenómeno tercermundista, latinoamericano, pero por otro lado se apropian. Y yo supongo que es, y bueno, vos lo decís acá, que es por este rol que Quino permite activo en el lector y que cada uno lo traduce a su propia subjetividad. Absolutamente. La historieta tiene una gran capacidad de ser apropiada y resignificada en cada lugar. Pasa esto en Italia, pero pasa también en España, pasa también en México. España, que está el franquismo. En franquismo. Hay una revista, El Globo, que la convierte en lo que ellos dicen la mascota de la revista, la ponen en su primer número en la portada. Y en este caso, por ejemplo, Mafalda representa, por supuesto, una voz antiautoritaria que les permitía además enfrentarse al escenario del franquismo, y a su vez también les permite presentarse como la avanzada del cómic hispano, claro, el cómic en lengua española. Claro. Esto no implicaba desconocer el carácter argentino de la historieta, pero sí incorporarlo en una tradición hispano. Estaba toda la tradición norteamericana. Exacto, por el otro lado, que también incluía la revista, pero de modo mucho menos importante. Y vos contás por acá que en la China cayó mal Susanita. Sí, bueno, porque quería tener muchos hijos. Eso se ha dicho, que bueno, que en algunos casos se puede resignificarse de tal modo que en algunos lugares como China, Susanita, que es el prototipo para nosotros, ¿no?, de la mujer doméstica, tradicionalista, que refiere a este papel de la mujer gorda de la Andrew. Claro, acordémonos de la época, sí. Termina pudiendo ser, subversiva es demasiado quizás, pero confrontando con esa realidad. El día del golpe de Onganía, Quino saca a Mafalda, está acá en el libro, ¿no es cierto? Diciendo, esto no es lo que me enseñaron en el colegio o algo por el estilo. Así es. A partir de ahí también Mafalda juega un rol político muy fuerte, en las distintas etapas, y me gustaría que recordáramos un poco eso. Sin duda, Cristina, ese es un momento muy importante para la historieta.
para el significado político de la historieta, porque el mismo día del ascenso de Onganía la historieta queda, bueno, dando voz a aquellos sectores que muy rápidamente, mucho más con la noche de los bastones largos, digamos, van a quedar en la oposición y confrontando con el ascenso de Onganía y de la creciente represión y censura. Y al decir, bueno, esto que nos enseñaron en la escuela, Mafalda estaba colocando con una ironía aquello que tenía que ver con los contenidos democráticos que vertebraban con especial fuerza después del derrocamiento del peronismo, bueno, los contenidos escolares de la sección de cívica, claro. Y era una gran ironía porque justamente esos contenidos estaban en ascenso cuando estaba en ascenso también el autoritarismo y los golpes de Estado. Quino sigue haciendo Mafalda hasta el año 73, ahí deja de hacerla, eso es muy increíble. Porque este año son los 50 años de Mafalda, digo, 9 años nada más hizo Mafalda Quino, ¿no? Y cómo se fue resignificando en cada época, porque sigue vigente y lo vemos todo el tiempo. Digo, Mafalda fue usada por todos los sectores, por la derecha, por la izquierda, hubo una apropiación del personaje, más allá de las intenciones de su autor, obviamente. Y acá he contado una serie de episodios que por ahí no se conocen demasiado y que son tremendos. El asesinato de los padres de la iglesia de San Patricio, los padres palotinos, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, efectivamente, en el momento en el que el grupo de tareas de las fuerzas represivas entraron a la parroquia de San Patricio, bueno, asesinaron a los sacerdotes palotinos, que fue realmente un impacto enorme en ese momento, porque era una represión desembosada que además alcanzó, bueno, mucha repercusión en los medios de comunicación. Además, al comienzo incluso la dictadura intentó adjudicárselo a las organizaciones armadas. Sí. Y en ese momento, cuando entra uno de las personas que ayudaban a los padres en la misa, que logra entrar, observa los cadáveres y sobre uno de los cadáveres hay un afiche, y un afiche que quizás, bueno, muchos de los televidentes recuerden, que es un afiche en el cual Mafalda muestra un palo policial y dice, bueno, este es el palito de apoyar ideologías. Es famosísimo, por supuesto. Que era una recriminación al ascenso de la represión, es una larga serie de tiras. El palo de apoyar ideologías. El palo de apoyar ideologías. Y bueno, este afiche, que era muy conocido en la época, era un afiche que circulaba muchísimo, que estaba en muchas casas, en muchas oficinas, estaba en la parroquia. Fue colocado sobre un cadáver y yo creo que yo lo interpreto como una intención de convertir en arma del terror el humor de... Colocaron el afiche de Quino con el palo de apoyar ideologías arriba de uno de los cadáveres de los padres palotinos. Sí, y uno, quien vea la foto, puede darse cuenta que no es una casualidad, que fue puesto expresamente, y realmente fue, bueno, este afiche está ahora como parte de las pruebas de una causa que sigue abierta. Sí. Entonces, de algún modo, este humor que intentó ser apropiado por la dictadura, de modo macabro, ¿verdad? Un uso macabro del humor. Pero también muestra la importancia de Mafalda, el rol que cumple, ¿no es cierto? Muestra la importancia de Mafalda, la importancia del humor, y también, paradójicamente, bueno, ahora este mismo afiche es parte de las pruebas que están en juego en una causa que afortunadamente está todavía, bueno, está siendo construida para llevar a los tribunales. Por supuesto. Digo, Mafalda en los 70 fue acusada de las cosas más diversas. Fue acusada de pequeña burguesa, fue acusada de subversiva, fue acusada de todo. Es lo que vos decís, las lecturas son múltiples, ¿no? Son múltiples las lecturas, y creo que incluso hay grandes disputas sobre qué estaba proponiendo Mafalda, claro, cuál era la ideología que estaba sosteniendo y cuál era el papel que debía tener. Y lo que a mí me sorprende es, bueno, la capacidad de adjudicarle el poder de una historieta que se sale de cuadro, ¿no? Que interviene en la realidad como real, y creo que esto es lo que, bueno, lo que convierte a Mafalda en un fenómeno social y político, ¿no?
esta atribución de importancia en las disputas políticas y sociales. Vamos a recordar también, está marcado en el libro, cuando la gente en la época de la dictadura colgaba los pósters con las frases de Mafalda, ¿no? Como un hecho de rebelión, de hacer lo que se podía hacer. También como la lectura por ahí era un lugar de refugio y de poder pensar libremente. ¿Quién se mete en la cabeza, no es cierto? Sí, yo creo que subjetivamente la lectura y la historieta de Mafalda fue muy importante para poder mantener cierta resistencia cultural, resistencia subjetiva y personal, de mantener en ciertos espacios, digamos, vestigios de una Argentina que ya no estaba, incluso de lazos personales, que el simple acto de leer y recordar la risa compartida en contextos anteriores y muchas veces con personas que quizás ya no estaban próximas, le otorgaban sentido, un sentido nuevo. A mí me consta, yo he visto muchísima gente decirle aquí, usted no sabe lo que significa para mí, lo que marcó en determinado momento, lo que me ayudó en determinado momento. La gente le dice ese tipo de cosas. Sí, absolutamente. Y creo que es esta significación también subjetiva y personal unida a la significación social, que le han permitido mantener con vida. Y cada vez más, yo veo los chicos, ¿quién no se sorprende? Los chicos chiquitos leen a Mafalda. Sí, yo creo que es estos fenómenos, que también tienen que ver con la propia difusión, con la producción de nuevas ediciones. Claro, vos decías acá, está en Facebook, está por todos lados, ¿no? Pero que esta conexión intergeneracional en la transmisión de determinados valores, de determinadas experiencias, de determinadas historias, es muy central para que, que hoy tengamos especialmente muchas familias haciendo cola para sacarse fotos con la estatua, digamos, en San Telmo. Acá está, que está en el banquito, que está en la tapa. Y ahora está con los amigos, ¿no? La han incorporado. La incorporaron a todo el grupo. A Susanita y a Manolito. Muchas gracias, Isabela, por haber venido. Felicitaciones por este libro. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, Quino, que acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias, y vamos a cerrar el bloque recordando, vamos a pasar un pequeño fragmento de la entrevista que le hicimos con Carlos Ulanowski este año en la inauguración de la Feria del Libro. Ya volvemos, no se vaya. ¿Es cierto, Quino, que nunca terminaste de aprender a dibujar a Mafalda, que tenías que calcarla todos los días? Es cierto, sí. Qué chapón. Era muy torpe, muy torpe. Lo que pasa es que dibujar siempre el mismo personaje también es una cosa muy pesada. Las páginas de humor que uno hacía cada semana con un personaje distinto y con temas distintos era mucho más creativo, más entretenido y más libre, ¿no? Y la libertad es muy linda, claro. Entonces, sí, yo le tengo mucho cariño a Mafalda por todo lo que me ha dado, la alegría que me ha dado, el reconocimiento de la gente, todo, pero a los demás personajes míos, aunque aparecían nada más que un día, una semana nada más, les tengo el mismo cariño. Eso quería decir, perdón, nunca más volviste a tener un personaje fijo. Aparecían una sola vez los personajes después de Mafalda. Sí. Y Mafalda la hiciste en 9 años. Sí. La dejaste de hacer hace 41. Y seguimos hablando de Mafalda y seguiremos. Sí, qué plomo, ¿no? Qué cosa.